Buenas tardes, buenas noches, mejor dicho, porque voy a grabar esto, aunque va a terminar siendo subido hasta que regrese del trabajo, como por ahí de las 10:30 de la noche, porque no va a dar tiempo suficiente que se suba actualmente. Aunque creo que puede programarse, pero una cuestión que traté en el video que voy a empezar a grabar justamente hoy en la noche y que está escrita en el Substack, que si no lo saben, también tengo otros escritos que aún no he publicado aquí. El cual versa sobre el consenso, algo que ya me tiene enfermo actualmente, que toman esta cuestión como si fuera la verdad absoluta e irrefutable e incuestionable de las cosas. El propio creador del método científico, Francis Bacon, bueno, digamos el propio sintetizador del método científico, porque antes de él ya había gente, Roger Bacon, por ejemplo, que ya intentaba idear un método para estudiar la naturaleza. Y bueno, para intentar estudiar la naturaleza, porque todavía no tenemos un método todavía lo suficientemente recto y conforme como para poder estudiar la naturaleza conformemente. Mentaba que el consenso era más bien gregarismo, ya que la gente suele someterse a él sin juicio ni crítica, solo por mera presión o por adulación. Lamentablemente eso es lo que ocurre actualmente. En cuanto al consenso científico se refiere, se toma lo que digan los científicos monolíticamente como si no pudiésemos cuestionar eso que dicen. Olvidando estos sujetos que la mayoría de ese consenso científico proviene de cuestiones conductuales que son más filosóficas que científicas, y olvidan también que hasta dentro de la física hay corrientes de pensamiento, aun cuando se considera la física así de monolítica. Esta, por ejemplo, por nombrar una, y hay muchísimas más. Por ejemplo, vamos a nombrar varias. Hay gente, así físicos, que todavía creen en el éter. Están los físicos que no creen en eso. Están los físicos que piensan que puede existir una máquina de movimiento perpetuo porque evidencian que la segunda ley de la termodinámica es estadística, algo que se ha visto a nivel cuántico y que podría verse a nivel macroscópico si de hecho buscas en el contexto adecuado para que la materia se comportase de esa forma. También están las disputas de las desigualdades de Bell contra los postulados de von Neumann sobre la mecánica cuántica. Y están, pues, ¿qué otras cosas podríamos mentar sobre la física en la cual hay disputaciones? La naturaleza determinista contra la azarosa de la propia naturaleza de la mecánica cuántica. E incluso el propio Einstein creía que la mecánica cuántica ni siquiera era algo a tomar en cuenta o algo que existiese en primer lugar. Lo cual es irónico porque la mecánica cuántica surge de sus trabajos y también de la influencia de otros autores como Maxwell. Tampoco soy muy físico, que digamos, por lo cual si alguien ve Shadow esto, que me corrija, por favor. Eso del consenso no es un motivo para apagar el cerebro y simplemente asumir de una forma acrítica lo que se está diciendo. Y también, evidentemente, no es una justificación de cualquier cosa. Y hay que tomar en cuenta esto sobre todo porque hay ideologías por toda la ciencia, porque las personas que hacen la ciencia parece que ya nos hemos olvidado de esto, nos olvidamos cuando conviene al discurso que son hombres los que hacen la ciencia. Y esos hombres que hacen la ciencia están bajo el sometimiento de sistemas sociales. Digo, a los pendejitos marxistas que les encanta hocicar que capitalism bad, de repente son los que más citan trabajos científicos, como si Judith Butler o Michel Foucault fueran muy científicos que digamos,
para intentar defender sus estupideces y críticas al sistema. No obstante, cuando uno toma los mismos postulados butlerianos o Foucaultianos para criticar la inscripción que hay en el sistema de discursos adscritos al poder, de repente esas críticas no tienen ninguna clase de valor y de repente apelamos al consenso acríticamente como si fuera una especie de fuerza arcana monolítica que no puede cuestionarse. Esta forma de pensar no promueve la ciencia, no es científica, es filosófica porque se llama autoritarismo y eleva el consenso a un nivel de autoridad y sobre todo autoridad incuestionable, que a guisa de rebaño uno tiene que aceptar y admitir, como si no pudiese uno cuestionarla, como si la ciencia estuviese completa, o como si no hubiera toda una suerte de ideologías, toda una suerte de figuraciones sociales y toda una suerte de estructuras sociales que influencian y están a la orden de manipulación de esos mismos sistemas. A la ciencia, o debería decir a los técnicos de ciencia, no les interesa en absoluto la ciencia, les interesa el beneficio, les interesa el apoyo a su ideología. Por eso muchos pendejitos de la hueste, de la cohorte de soperútanos de los pronombres se metieron dentro de la ciencia, sobre todo en biología y sobre todo en sociología, para así impulsar sus parasitarios discursos, poniéndose a ellos mismos como la autoridad. Oh, mírame, tengo estos tratados, yo soy científico y por lo tanto cállate. Obedece lo que yo te estoy diciendo, no cuestiones, cállate. No estoy de acuerdo en absoluto con eso. Nadie es una autoridad en absolutamente nada porque nadie tiene el último discurso, nadie tiene la palabra final y sobre todo nadie es honesto. Todos, sin excepción, hasta San Agustín tuvo sus propias confesiones. ¿Y me crees, pues, que voy a confiar en una cohorte de parasitarios postrománticos, los cuales beben totalmente del mismo capitalismo del cual reniegan y de un sistema y los cuales están inscritos a un sistema el cual explícitamente promueve y promulga que la competencia desleal sea la principal forma en la cual se desarrolle el mismo sistema? Y esa competencia es desleal no por el propio sistema, sino porque el sistema se encarga de explotar y desregular la biología humana. La competencia en términos biológicos nunca es leal, nunca es conforme, siempre es deshonesta, siempre es vil y siempre es pútrida y siempre es nefasta y siempre es así porque esa es la naturaleza humana, porque esa competencia implica que el que la pierda no sobrevivirá. Y lamentablemente así no les guste a esos parásitos, así están inscritos los sistemas en los cuales se crea la ciencia, en los cuales se manufacturan los tratados, invocan casi como si estuvieran haciendo un conjuro arcano al peer review, a los journals, como si no tuvieran un sistema administrativo, los journals, como si el peer review fuera hecho por robots absolutamente incorruptibles y no fuera hecho justamente por más personas, como si esas personas no tuvieran una ideología que intentan promover y que intentan justificar mediante la ciencia, y como si esas personas no tuvieran una motivación para de hecho promover esas ideologías y promover esos sistemas de pensamiento. Oh, no, ¿cómo van a poder hacer eso si somos la magna ciencia? Pero lamentablemente las investigaciones en conducta humana de ciencia tienen de hecho muy poco. Todo lo que tenga que ver con conducta humana en el mejor de los casos, y digo en el absoluto mejor de los casos, es filosofía científica. La gran mayoría de ellos es pura filosofía, ya que se fundamenta en prenociones, ya sean sociologistas, ya sean biologistas y en muchísima menor medida conductualistas, que realmente esa es la digamos, escuela más
pequeña que existe, pero de igual forma todavía está presente. He visto que la hay, y el propio Skinner era conductualista, y lamentablemente el conductualismo termina derivando en sociologismo, porque si uno sigue las consecuencias finales del conductismo skinneriano, tomará que es la sociedad la que termina condicionando en absoluto el ambiente de los organismos. Por lo cual, también podríase decir que hay un conductualismo sociologista, y el conductualismo puro, que sería, digamos, el conductismo watsoniano, es prácticamente inexistente, porque muchos de los postulados de Watson fueron modificados y alterados por el conductismo radical skinneriano, que es el que más se está siguiendo en el conductismo, claro. También está el interconductismo, también están otras escuelas mucho menores como la Gestalt, pero terminan derivando en basura sociologista, y sistemas puramente conductuales realmente se cuentan con los dedos de una mano. O directamente solo dicen ser conductualistas, pero terminan siendo sociologistas ligeros, sociologistas tibios, como usando la terminología del vulgo. Entonces, derivado de esas filosofías del comportamiento, principalmente la que más en boga está es el sociologismo freudiano postestructuralista. Bonita cosa. Tienen primero los postulados asunción, el asuncionismo, mejor dicho, adecuacionismo tético freudiano, el cual propone unas tesis basales para explicar el comportamiento humano que nunca han recibido confirmación. Después le agregamos los supuestos filosóficos del postestructuralismo, el cual dicen que no hay ningún horizonte de referencia válido porque la realidad no existe, excepto el propio horizonte absoluto de referencia que clama que no hay ninguno. Y después le agregamos los postulados no demostrados filosóficos del sociologismo, que derivan de Durkheim y se pueden trazar hasta Marx, los cuales dicen que es la sociedad la que determina el comportamiento de los organismos. Lo cual es bastante irónico, porque la gente que tiene esta forma de pensar a su vez te suelta el fundamentalismo geneticista de la sexualidad, que también está defendido por el consenso. Ponte de rodillas cuando digas eso, porque el consenso es una palabra mágica. Que un montón de parásitos, sean científicos, no me interesa, son parásitos, digan una cosa e invocar una falacia como lo es el ad populum, porque estos idiotas que claman el consenso se les olvida una cosa: que ese consenso tiene que someterse a demostración también, porque simplemente lo asumen que es verdadero. ¿Qué te dicen? Me fundo en el consenso, y lo demostraste. Porque simplemente estás diciendo, cuando uno dice mis posturas se basan en el consenso científico, tú lo que estás diciendo de hecho es que lo que yo digo es verdad porque lo que ellos dicen es verdad. Y lo que ellos dicen tienes que demostrarlo también, porque no estás dando ni una sola justificación del por qué lo que están diciendo ellos es verdad. Tratadismo en su máxima expresión. Por lo cual, ¿qué quedamos entonces? En una asunción dogmática de la ciencia, como si la ciencia trabajase realmente de esa forma, hipostasiando de hecho una postura filosofista inscrita dentro del discurso científico, la cual no hace más que matar, limitar y directamente anular a la ciencia, porque es una postura filosófica, no científica. Que el consenso sea algo solo nos dice una cosa: lo que hay que cambiar de la ciencia. ¿Y por qué dice así? Porque, como bien dijo José Ortega y Gasset, no podemos llamar ignorantes a los científicos porque son hombres de ciencia, pero fuera de la ciencia son como cualquier otro hombre. Y eso te lo dijo aproximadamente entre 1913 y 1925.
Estamos en 2022 actualmente y podemos afirmar sin ningún problema, equivocarnos, que el hombre de ciencia realmente esté en la ciencia o no es exactamente igual. Sigue siendo el mismo pasguato porque los mismos sistemas sociales malvados sistemas sociales que condicionan la conducta humana a solo buscar la competencia, el beneficio y el egoísmo, también los afectan a ellos. Que sean científicos no anula en absoluto esto, porque no hay ninguna norma moral que realmente limite eso. ¿Qué moral tiene el científico si no ve una actividad religiosa en lo que está haciendo? Y la mayoría de científicos son parásitos liberales que hipostasían a la libertad y dicen que la libertad por encima de todo, pues libertad por encima de todo es libertad para mentir, es libertad para engañar y es libertad para complotar. Por lo cual, ¿dónde quedó entonces nuestro querido discursito sociologista, al cual tanto nos encanta acudir para defender y defenestrar el sistema actual, criticándolos a ellos? De repente ese sistema sociologista ya no funciona, ¿no? Ya no aplica. Aplica cuando conviene o aplica según me dé la gana. Porque cuando se trata de aplicarlo a mis propias ideas, de repente ya no aplica. Parecen olvidar estos entes que, como bien dijo Norbert Elias, nosotros mismos también somos parte de la sociedad. Nadie escapa a ella. Y todos los sistemas, al estar inscritos en la sociedad, operan bajo las lógicas conductuales que proponen la sociedad. Y operan bajo esas lógicas sociales porque son lógicas biológicas al principio, en el inicio de ellas. No puedes generalizar algo puramente social si es que esa frase tiene algún sentido siquiera, porque cuando hablan de cosas sociales pareciese que se refirieran a esas cosas sociales como si estuvieran fuera de la maldita sociedad, como si operasen en un vacío metafísico. Ahí otra vez el sociologismo metafísico haciendo de las suyas. Como si esa sociedad no requiriese un sustento conductual de organismos individuales y como si esos organismos individuales no requirieran de un sustento molecular o de un sustento biológico para poder constituirse y como si ese sustento molecular no requiriese de un sustento físico y de un sustento químico y en el final del camino de un sustento matemático para poder sustentarse. Y como si el hecho de la escala cada vez incrementarse más no implicase que en lugar de anularse lo físico, de hecho sigue operando. ¿Y cómo sabemos que lo físico sigue operando? Quiero que corras sin detenerte jamás. Y ahí se demuestra que aún lo físico sigue teniendo influencia en lo macroscópico, porque no es socialmente impuesto tu cansancio. Se debe a interacciones químicas que producen ácidos en tus músculos que te hacen que te lastimes, hacen que sientas dolor para que te dejes de mover porque te estás dañando los músculos y a su vez eso está sujeto a un parámetro físico el cual impide que literalmente te prendas en putas llamas por el exceso de calor y el exceso de fricción que estás generando cuando estás corriendo. Eso no lo construyó la maldita sociedad. Y si tan socialmente fue construido, quiero que corras y no te detengas jamás. Y después me digas que eso fue socialmente construido. Qué curioso que en los tiempos en los cuales más en boga está el maldito sociologismo, de repente no aplica a los nuestros. De repente nosotros estamos fuera de la sociedad. Como también se mencionó en ese tratado que estará en la descripción, de alguna manera el sistema social no estuviese configurado de tal forma en la cual eso se esperase. Que se esperase que hubiera gente que pensara que lo entiende, que pensara que puede verlo, que pensara que porque puede entender generalidades muy mínimas de ese sistema, ya de alguna manera es capaz de ver todas las aberturas por las cuales entra el maldito sistema e influencia el comportamiento de los organismos. Estos sociologistas están tan metidos las cabezas en el culo de Marx que se les olvida una cosa
muy correcta que dijo Gabriel Tarde. Todo lo social empieza en lo individual. Y negar esto es lo que ha enterrado la sociología, a no ser más que una vil hermenéutica al servicio de postulados filosofistas adscritos a los discursos hegemónicos. Porque si de hecho tomásemos en cuenta que todo lo social empieza en lo individual, tendríamos que tomar en cuenta que los mismos sistemas que supuestamente son caóticos y totalmente azarosos, están manufacturados de tal forma que eso es justamente lo que se esperase, porque dentro de la teoría de conspiración marxista del malvado burgués, de hecho, eso es lo que esos sujetos harían, porque es la forma más eficiente de controlar no solo al proletariado, sino a toda la magna inteligencia que se daría cuenta de ese maldito sistema de alienación. Por lo que no, más decir consenso esto, consenso aquello, primero, requiere que demuestres el consenso. No anula que tengas que usar tu cerebro. No es un argumento, es una directa falacia. Y los científicos no son santos. Te lo dicen los sociólogos, pero no lo quieres aplicar porque eso no te conviene al discurso sociologista que estás intentando forzar. Pero para gente que de hecho le importa el conocimiento, vas a tener que esforzarse un poquito más para poder forzar eso. Y citar trataditos no vale nada, porque esos trataditos en el final del camino son argumentos. Y como tal, todo argumento tiene que ser demostrado. Y decir, pues ahí están los experimentos, replícalos si no lo crees, no es un argumento tampoco, porque estás asumiendo que el experimento es verdadero. Y, peor todavía, estás asumiendo que el experimento es verdadero y que de alguna manera las conclusiones derivadas del experimento también lo son, cuando tienes que justificar la existencialidad del experimento, tienes que justificar la conclusión y, más importante, tienes que establecer la correlación entre las conclusiones derivadas del experimento y el experimento y las conclusiones y la confirmación existencial de los postulados que se están demostrando, entre comillas, en el tratado. Algo que ni un solo maldito técnico de ciencia sabe qué es siquiera. Porque tanto nos encanta hocicar postulados filosóficos, pero no nos molestamos en meternos en ellos e investigarlos. Todo lo que nos importa es una militancia ideológica para justificar un activismo que en el núcleo de su operatividad no está el altruismo, está el fetichismo como motivación pivotal de ese maldito activismo.